Saben, hace 2 domingos atrás, creo, ahí Emma Hernández, vos predicaste, se llamaba La Carrera, y contó algo que es, seguramente los que estuvieron se van a acordar, que su jefe, creo, había corrido una carrera, varias, pero como que la más extrema había sido una carrera de 42 kilómetros, pero tenía una particularidad, era una maratón. La particularidad era que los había corrido en una pista de atletismo que tiene solo 400 metros, dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿se acuerdan? Impresionante. Y yo quiero aprovechar y seguir, digamos, con esa ilustración como para hacer una introducción y contarles que el año pasado yo también a mí me gusta correr y estaba corriendo. Así que tomo tu ejemplo. Y cuando ya iba en el kilómetro 41 en la pista, no, mentira. No era así. Venía en realidad corriendo el año pasado acá en Río Cuarto con 3 amigos. Uno de ellos era el entrenador del gimnasio y 2 más. Y lo que hemos intentado hacer siempre con Vero, con mi esposa, es aprovechar esos momentos para hablar de Cristo, a presentar el Evangelio y testificar con los amigos que el Señor nos va presentando. Entonces, uno de ellos cuenta que había tenido una tragedia grande en su vida, que se había muerto un hermano joven de cáncer. Entonces, yo le digo para tu consolación necesitas a Cristo. Es más, para tu salvación necesitas a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Y seguía hablando, íbamos corriendo, papá. Y se iba dando la charla y por ahí no sé por qué le digo, bueno, algunos escuchan de Cristo y lo aceptan y otros no. Y por ahí se escucha al lado mío la pregunta que no hubiera querido recibir. ¿Cuál se imaginan que es? Yo le dije, hay algunos que reciben a Cristo y otros no. O unos que se salvan, podríamos decir, y otros no. Y por ahí se escuchó una vocecita terrorífica que dijo así, ¿y por qué? Oh. ¿Ustedes qué hubieran respondido? ¿Por qué algunos se salvan y otros no? Bueno, los escucho. ¿Qué hubiera respondido? Es muy largo. ¿Y si tuvieran que haber respondido corto? Algunos creen y otros no. Y capaz que se hubiera escuchado de nuevo. ¿Y por qué? Todos somos criaturas de Dios y no todos somos hijos. Está bueno para... A mí lo que me pasó en ese momento es como que me quedé sin aire, ¿viste? Bueno, no, mirá, la verdad que la respuesta fue, no lo sé. Y ustedes saben que esta es una pregunta súper importante. Saben que una doctrina es un conjunto de ideas, de enseñanzas, de principios que defiende un grupo de personas. Un grupo de personas que puede ser religioso, personas de fe, o personas que defienden una ideología o un partido político, hacen doctrinas. Y las doctrinas son ese conjunto de enseñanzas. Si hay una doctrina que a través de los tiempos de la Iglesia ha sido difícil, podríamos decir, ha sido problemática, una doctrina donde muchos no se ponen de acuerdo y donde hay un montón de puntos de vista. Y esa doctrina es la doctrina de la predestinación. ¿Cómo es que algunos se pierden y otros se salvan? ¿Y por qué nosotros tendríamos que tratar esa doctrina de la predestinación? Si es tan difícil, si puede llegar a causar como problemas entre nosotros porque no nos vamos a poner de acuerdo, quizá. Lo primero que quiero decirte, requiere, cuando tratemos este tema, generosidad de nuestra parte. Porque quizá otro tenga un punto de vista distinto. También requiere humildad, porque Dios nos va a confrontar con algunas cosas por ahí que no son cómodas para nosotros. Pero ¿por qué trataríamos el tema tan difícil de la predestinación? ¿Cómo es que Dios predestina a algunos para un lado y otros para otros? ¿Saben por qué? Porque cualquier estudiante que sea diligente de la Biblia
que desea conocer a Dios a través de la Biblia, tiene que tratarlo porque la Biblia lo trata. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Y hoy vamos a tocar algunos temas relacionados con la predestinación y estoy seguro que en el camino Dios va a plantar verdades que nos van a ayudar contra esto del ataque a la verdad que estamos viendo en esta serie. Dijimos, llegará el tiempo dentro de esta serie, tenemos un versículo, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan los que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y nosotros queremos defender la verdad, porque estamos en esos tiempos donde hay falsas doctrinas que se están levantando. Hay preguntas, pero primero le quiero leer Efesios 1, 3, 5, que es lo que dice la palabra. Si querés anotar, Efesios 1, 3, 5. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No quiero dejar de decirte que no quiero pararme acá y tirarte doctrina. De todo corazón, quiero decirte que lo hago con temor. Detrás de esto hay vidas. Detrás de esto hay quizá seres queridos nuestros que aún no han sido salvados por alguna cuestión. Entonces, de todo corazón quiero decirte que lo hago con temor de Dios y no para tirar teoría o doctrina. La pregunta ¿es una elección enteramente de Dios cuando Dios preelige a alguien? ¿O nosotros podemos colaborar en algo para que Dios nos elija? Alguno dijo que no, ahí. ¿Podemos colaborar con Dios? ¿Hay algo en nosotros? Si Dios decide salvar a unos, pero otros no se salvan, ¿es Dios injusto? ¿Es Dios injusto? Pero quizá en tu corazón alguna vez pensaste, ¿por qué es que esto pasa? Yo estos días he ido probando de contarle esto a diferentes personas cristianas, de otras iglesias incluso. Che, mirá, ¿viste eso? ¿Viste lo que dicen los calvinistas? Que unos no se salvan. Y saben que la gran mayoría de los predicadores y de los teólogos de este tiempo están en contra de esta doctrina. Ellos dicen, esto es presentar a un Dios que es un monstruo, lo digo con respeto. ¿Por qué es un monstruo? Porque decide salvar a unos e enviar al infierno a otros. Entonces es mejor, preferible, predicar un Dios de amor, un Dios que si el hombre se arrepiente por sus propios medios puede llegar a Dios y alcanzar salvación y redención. Es más cómodo predicarlo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es discernir, es entender la doctrina bíblica de la predestinación y algunos puntos relacionados con eso. Primero quiero decirte, predestinación es una palabra totalmente transparente. Pre es algo que ocurre antes y destinación obviamente viene de destino. Es hacia dónde vamos. Y eso es justamente lo que trata la doctrina de la predestinación. ¿Saben? No tiene que ver en realidad con lo que a mí me pasa en esta tierra, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy predestinado a tener tal trabajo, entonces Dios me predestina para tener tal trabajo. O estoy predestinado para estar sano, entonces estoy sano o enfermo. Eso cae bajo la categoría de lo que se llama la providencia de Dios, es la teología de la providencia, mientras que la predestinación habla de hacia dónde vamos y cómo es hacia dónde vamos, cómo es que recorremos ese camino. Y hay solamente dos destinos, nos enseña la palabra, todos lo sabemos, es cielo o infierno.
Entonces, de eso trata la predestinación. Ya vimos que la Biblia habló de eso. Pero ¿dónde nace toda la doctrina y todo lo que se ha escrito por parte de los hombres, de los estudiosos, de los teólogos? Eso nace no con Calvino en el 1500, que fue la época de la Reforma, donde Calvino y Lutero hablaron mucho de esto de la predestinación, que Dios predestina personas. Esto nace en el siglo IV, en una gran crisis de la Iglesia, donde teólogos fueron convocados para tratar distintos temas, pero el tema más candente era este, había un debate, y es este debate que estamos haciendo ahora. ¿Cuán necesaria era la gracia de Dios para la salvación del hombre? ¿Es muy necesaria? ¿Poco? ¿Nada? Y ahí surge un hombre que se entiende que es el teólogo más importante de los primeros 1000 años de la Iglesia. ¿Saben quién es? Ese hombre es Agustín de Hipona. En el año 300 y algo, él era un filósofo, pero también era un teólogo destacado, también era un escritor, y se estima que fue importantísima el aporte que hizo para entender todas estas doctrinas. Después la Iglesia Católica lo veneró y hoy lo conocemos como San Agustín, pero en realidad era Agustín de Hipona. Y él tomó una posición. Agustín dijo que hay una dependencia absoluta de la gracia de Dios para que el hombre se pueda salvar. Es decir, el hombre es absolutamente incapaz de salvarse a sí mismo, es incapaz de ver a Dios, porque está ciego, porque está muerto. La dependencia es absoluta. Tan pronto Agustín se pronunció Pelagio, que era un monje de ese momento, y Pelagio dijo, miren, formuló una hipótesis que dice, la gracia puede ayudar, puede estar, pero puede no estar. Es importante, pero no es necesaria. Entonces fíjense que estamos entre las dos puntas de esta opinión que es tan importante. Decía Pelagio, ¿saben qué? El hombre caído, el hombre pecador, en realidad en cualquier momento de su vida puede darse vuelta de su mal camino y volver a Dios, porque dentro suyo tiene la capacidad de guardar los mandamientos, entonces se puede redimir cuando va a Dios. Entonces ahí es donde nace la raíz de esto, y de ahí las diferentes denominaciones formularon un montón. Tenés los anglicanos, tenés los luteranos, tenés los metodistas, tenés iglesias no asambleístas como nosotros no estamos bajo una denominación, pero cada uno va formulando su propia, pero tienen la raíz solamente en 3 cosas. La idea pelagiana, que es la que vimos recién, que dice que la gracia es innecesaria, ¿no? Creo que es una para atrás. La gracia, decía Pelagio, es innecesaria. ¿Qué hacemos nosotros con esa? La tachamos, para nosotros no es una opción. No es que es una categoría dentro de lo que opina el cristiano, es una posición anticristiana, porque invalida, porque anula el sacrificio de nuestro Señor Cristo. Entonces, esa es fácil. Pero después se dio otra se dan otras 2, que son la semipelagiana y la agustiniana. La semipelagiana dice, sí, la gracia es necesaria, no es que no es necesaria, pero Dios puede cooperar para ser salvo. El hombre puede cooperar para ser salvo. Mientras que Agustín vemos que está en la otra, en la que vimos recién, el hombre no puede cooperar. Entonces yo quiero que vayas pensando qué es lo que has ido anidando en tu corazón, qué es lo que has ido reflexionando todo este tiempo desde que sos creyente, o aún si no has recibido a Cristo, también podés hacer tu análisis, tu pensamiento, tu reflexión. Lo que sí sabemos entonces es que la predestinación se ocupa hacia dónde vamos y cómo es que eso ocurre. Y ahí tenemos un punto, tenemos un Dios que es soberano, que preordena todas las cosas por lo que vimos en Efesios. O sea, preordena, predestina las cosas que van a ocurrir. Pero la pregunta es, ¿cómo se relaciona eso con la libre elección del hombre? Entonces, ¿qué rol tenemos nosotros? Está buena la pregunta, ¿no? ¿Cómo se relaciona?
Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¡Chan! No. La soberanía de Dios, sí o sí, para hablar de este tema, tenemos que hablar de la soberanía de Dios. Porque si vamos a decir que Él ordena todas las cosas, entonces podemos decir que Dios es soberano. Y Dios es soberano porque es Dios. En este punto todos los cristianos estamos de acuerdo, todas las denominaciones están de acuerdo. Dios es el creador, tiene máxima autoridad, máxima libertad, máxima dignidad, por encima de la del hombre. Y esto que todos estamos de acuerdo, ¿saben? Se escribió, cuando uno mira eso de la historia de la Iglesia, en el año 1600, en un documento que se llama la Confesión de Westminster, así se llama. Se reunieron distintos teólogos de ese momento de la Iglesia para tratar todas estas ideas de Calvino y se pusieron en un documento que se llama la Confesión de Fe de Westminster. En el capítulo 3 dice así: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó, desde la eternidad, preordenó, libre e inalterablemente, todo lo que sucede. Es decir, Dios ordena algo de antemano y eso es inmutable, es inalterable, no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios es soberano porque es Dios. Entonces esto no distingue las diferentes formas de ver la predestinación. Primero te quiero preguntar, ¿estás de acuerdo con esto que acabo de leer? ¿Está ahí? ¿Están de acuerdo? Sí, porque esto distingue a los teístas, a los que creemos en Dios, de los ateos. Y ahora vamos a ver por qué. No hay una cosa en este mundo que se escape de la soberanía de Dios. No hay nada, absolutamente nada. Porque si no Dios no sería Dios. ¿Por qué? Si hubiera algo dentro del paraguas de su soberanía, por ahí en el universo o en esta tierra, por ahí atrás, que ocurriera sin que Dios lo ordene, sin que Dios lo sepa de antemano, sin que Dios lo produzca o dé permiso para que sea producido, entonces lo tomaría por sorpresa. ¿Qué pasa si eso ocurriera? Ese granito de arena, eso que está ocurriendo en algún lugar fuera de la soberanía de Dios, podría hacer que el plan de Dios redentor para su pueblo se arruinara. Es algo que escapa a la soberanía de Dios, entonces no podemos decir que Dios es Dios. Entonces no podemos decir que ninguno de nosotros tendría la seguridad de las promesas de Dios, que Él dijo que se van a cumplir. Miren, hay un refrán que dice así, préstenme atención. Imagínense un clavo, y el refrán dice, porque se perdió un clavo, se perdió una herradura, la herradura del caballo. Porque se perdió la herradura, se perdió el vaso del caballo. Porque se perdió el vaso, se perdió el caballo. Porque se perdió el caballo, se perdió el jinete. Porque se perdió el jinete, se perdió la batalla. Porque se perdió la batalla, se perdió la guerra. ¿Saben? En la soberanía de Dios no hay clavos que se pierden. No hay cosas que se escapan. Entonces esto nos empieza a confrontar a los que alguna vez nos hemos preguntado, ¿Dios es injusto porque preordena que algunos sean no salvados? Está dentro de la esfera de su soberanía. Él lo permite por algo, con un propósito. Primera de Crónicas 29:11, si querés anotar, no está acá, pero dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo.
La palabra clave acá en esta primera parte de la Confesión de Westminster, capítulo 3, es ordenó. ¿Y cómo es que Dios ordena? Si hay algunos que se van a perder a causa de su incredulidad o de su maldad o del pecado, entonces, si Dios es santo, si Dios es justo, entonces puede crear incredulidad o maldad en el corazón humano para que se pierdan. Alguno puede opinar que sí, otro puede opinar que no, pero creo que es una gran pregunta. Entonces, para responder en la forma más sencilla que podamos a esto es, la palabra ordenó. ¿Cómo ordena Dios que las cosas sucedan? Y ahí tenemos una clave. ¿Saben? No es que Dios baja como un titiritero sobre el planeta Tierra y agarra como marionetas y hace que las cosas sucedan, No es eso. Hay una voluntad de Dios que es eficaz. La voluntad eficaz es cuando Dios sí decide hacer eso y hace que una ola se levante, hace que una enfermedad se cure, hace lo que quiere hacer en su voluntad eficaz. Siempre en la esfera de su bondad y de su santidad. Pero también ordena de otras maneras. Y es lo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo quiero que te imagines conmigo. Si hay cosas que en esta tierra pasan por causa de la naturaleza, por causa de los hombres o por causa de las máquinas, Dios siempre tiene el poder y la autoridad suprema para que eso no ocurra. ¿Sí o no? Sí. Él tiene el poder para evitarlo. Pero en su voluntad permisiva, a veces Él decide permitir que sucedan. Así ocurre con la maldad en el corazón humano. No es algo que Él crea, es algo que ya está dentro nuestro. ¿Y por qué alguien puede endurecer su corazón como el faraón, como nos enseña la palabra? No es que Dios cambia de pronto su voluntad y le produce una crisis de voluntad. El faraón, queriendo hacer la voluntad de Dios, y de pronto Dios le pone incredulidad. Es pecaminoso pensar así, porque Dios no crea incredulidad. No podemos atribuirle nada malo a Dios. Simplemente Él decide permitir que las cosas ocurran, aunque no las aplauda ni esté de acuerdo con ellas. Y así es otra forma de la cual Dios ordena y preordena las cosas. Y ahí podemos empezar a entender que Dios es justo y que Dios es santo. Y que las cosas pasan malas, no porque Él las cree, sino porque Él, dentro de su propósito enorme, eterno, decide permitirlo. Miren, esto lo termina de decir en ese capítulo 3 la Confesión de Fe de Westminster y dice, dijimos que al principio decía, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y dice, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, no lo hace. Entonces, no hablamos de un Dios titiritero, no hablamos de un Dios rígido, determinista, que determina y eso ocurre y se terminó. Ese sería un Dios déspota. Hablamos y afirmamos a un Dios soberano, cuya soberanía está por encima de la libertad de las criaturas. ¿Vieron que es diferente? ¿Va de a poco aclarando algo en tu corazón? No. Pero está bueno o no ir tratando estos temas. Son dudas que nosotros tenemos. Por lo menos yo, me han dejado solo. Entonces, acá lo que se presenta es que por un lado tenemos a un Dios soberano, pero por el otro lado tenemos un mundo que nos dice que la libertad del hombre, la dignidad del hombre, está por encima de todas las cosas. Los hombres queremos ser libres, queremos decidir por nosotros mismos. Tenemos todo el tiempo ese mensaje, somos libres, somos libres.
Entonces, si somos libres, ¿cómo Dios preordena? Entonces, quiero hablarte, primero te hablé de la soberanía, ahora te quiero hablar de nuestra parte, del hombre, el libre albedrío, la libre elección. Y vamos a ver qué dice la palabra y la doctrina de la predestinación acerca de esto. Sabemos dos cosas. El mundo está caído, ¿lo sabemos? Que el hombre sin Dios está caído, está perdido, lo sabemos. Sabemos que Dios es soberano, pero ¿cómo se relacionan estas dos cosas? Esa es la pregunta. Punto número 1. Cuando vemos esta relación, podríamos decir que Dios puede proveer una oportunidad para que todos se salven. ¿Puede hacerlo o no? Puede proveer una oportunidad. Imagínense, es como si Dios dijera, miren, acá está el sacrificio de la cruz. Acá está la cruz. El que quiere que lo tome. El que no quiere que no lo tome. ¿Podría hacer eso Dios? Sí, podría hacerlo. Pero justamente el problema está en quién elegiría la cruz si Dios la dispusiera así para todos. Nadie. No lo haría nadie. ¿Por qué? Otro de los grandes teólogos de la historia, se llama Jonathan Edwards, él dijo lo siguiente: los hombres actúan siempre de acuerdo con la inclinación más fuerte que tienen en el momento de la elección. Es decir, si yo elijo algo, en realidad lo estoy haciendo porque tengo una tendencia, porque tengo una inclinación a eso. Yo pensaba, a mí me encanta el helado. ¿Qué tiene que ver el helado? Me encanta el helado de crema del cielo y granizado, tengo que decirlo así. Y creo que desde que tengo 4 o 5 años nunca he tomado otro helado que no sea... Bueno, puede haber alguna excepción, pero te puedo decir que el 90% de mi vida he tomado, me encanta el helado y he tomado ese helado. ¿Por qué? ¿Por qué decido eso? Porque tengo una inclinación interna que me motiva a tomar ese helado, porque si yo pensara que otro lado es mejor, lo tomaría. ¿O no? Y así funcionan las decisiones del ser humano. En realidad creemos que son libres, pero no son tan libres. Porque se hacen de acuerdo a una intención, a una inclinación y a un deseo que hay en el corazón. Entonces el hombre no es tan libre. En el estado caído, el hombre siempre tiene la libertad de elegir. Pero entre sus opciones, que su corazón lo inclina a seguir, y esas opciones, dentro de esas opciones, nunca está seguir a Dios. ¿Ven cómo funciona? No. En el hombre caído nunca va a haber una inclinación de seguir a Dios. Entonces, dices Agustín de Hipona, iba a decir San Agustín, dice Agustín de Hipona, miren, el hombre tiene voluntad de obrar, pero ha perdido la capacidad de elegir a Dios, y eso no es verdadera libertad. Y es por eso que la palabra nos enseña que el hombre sin Dios, el hombre caído, el hombre pecador, no tiene esa capacidad de ir al Señor, está perdido en sus delitos y pecados. ¿Cómo lo dijo Jesús? Miren, Mateo 7:18 dice, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. ¿Ven cómo es? No hay forma de que el hombre pueda elegir. Entonces, esa opción que Dios provee oportunidad para que todos se salven, es una garantía de que nadie se salvaría. El hombre caído no puede cooperar con Dios. Te pongo esta ilustración. Se usan 2 ilustraciones muy conocidas para esto. Una es el hombre cooperando. Dice que hay un hombre que está enfermo, severamente enfermo, de muerte, enfermo de muerte. Y solo hay una medicina que lo puede salvar. Entonces Dios toma esa medicina, la pone en una cuchara, se acerca a ese hombre enfermo y que está a punto de morir y la apoya sobre sus labios. Y esta ilustración dice, los que dicen que el hombre puede cooperar,
es que la salvación de ese hombre depende de que abra sus labios, él, la medicina entre y lo cure. Mientras que hay otra ilustración donde el hombre no puede cooperar, que dice, el hombre está ahogado y está muerto. ¿Dónde? ¿Está flotando por la superficie? No, está en el fondo, está muerto, está ahogado, ya se murió. Ya no puede ver a Dios, ya no puede desear a Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Se sumerge, va hacia el hombre, lo saca del fondo del agua, lo pone en la orilla y lo resucita, le da vida. Le hace esos primeros auxilios que hemos visto, pero sobre un hombre muerto, no sobre un hombre moribundo. Eso es lo que realmente ocurre, por lo menos esa es la convicción que yo tengo en mi corazón, no sé vos. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la otra opción que tenemos? La opción B, que Dios haga más que eso, porque el hombre no se puede salvar, e intervenga para asegurarse que algunos se salven. Intervenir. Dice que el hombre está en una caída totalmente radical, en una depravación total. Y cuando se formuló esta confesión de fe de Westminster, se armó un acróstico. Un acróstico es una palabrita cuyas primeras letras nos hacen acordar de una idea. Y en inglés el acróstico fue tulip. Tulip de tulipán. Entonces, ahí descansan como en esas letras, las 5 ideas principales calvinistas acerca de la predestinación. Calvino decía con la T, total depravity, que es depravación total. El hombre está perdido. Pero en realidad dicen algunos que es como que lo hicieron entrar ahí para el acróstico, pero es medio difícil pensar en depravación total. Si vos pensás en tu vecino no es un depravado total. ¿O sí? ¿Se rieron? Alguno debe tener un vecino que es un depravado total. Si vos pensás en un familiar tuyo que en realidad no viene a la iglesia, que se entiende que no es cristiano, ¿es un depravado total? No, porque no somos depravados totales, como que tiene una pequeña objeción esta. ¿Por qué? Porque no hacemos todo el mal que sabemos que podríamos hacer, ¿o no? Sabemos que podemos hacer mucho más mal del que en realidad hacemos. Pero Dios lo que hace es regular este mundo, frenar esa maldad para que podamos convivir hasta que Él venga, si no sería todo un desastre. Entonces es mejor hablar de la caída radical. No voy a poner la C ahí porque no queda muy bien. Es una caída radical, vamos a llamarle radical fall o caída radical. ¿Esto de qué significa? Significa que en la raíz del corazón del hombre, el pecado de Adán produjo algo, que es que no pueda desear nunca a Dios. Puede desear cualquier otra cosa. No significa que ande matando a todo el mundo y que sea un depravado. Significa que no tiene la capacidad de elegir a Dios. Veamos a Adán. Vamos para atrás. ¿Cómo era Adán? Porque se dice que el pecado ese que nosotros tenemos es un pecado de representación. Adán nos representó, pecó, y por eso hay un pecado original nuestro que hace que no podamos elegir a Dios. Y vos podés decir, bueno, es injusto. Yo no lo elegí a Adán para que me represente. Pero nunca, jamás en la historia de la humanidad estuvimos mejor representados que un hombre como Adán. ¿Por qué? Porque antes de la caída, Adán tenía 2 capacidades. Primero tenía una capacidad de pecar, de hecho estaba disponible a su mano, pero también era capaz de no pecar, era libre. Fue un hombre totalmente libre, no fue esclavo del pecado, él eligió pecar. Entonces estuvimos bien representados, pero por algo que desconocemos, pero que sabemos que no le podemos atribuir a Dios, Adán pecó. Entonces, después de la caída,
todos los hombres, toda la humanidad, toda la raza humana quedó con dos capacidades. Capaz de pecar, pero incapaz de no pecar. Nos lleva siempre a lo mismo, ¿ven? No hay posibilidad. Entonces, ¿qué hizo Dios con esto? Si no nos podemos salvar a nosotros mismos, si estamos muertos, vamos a aclararlo un poquito más. Y vamos a referirnos ya directamente a la Biblia, no vamos a hablar tanto de teólogos. ¿Qué dice Jesús? Juan 6:65 dice: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Ahí deberíamos subrayar: nadie puede. De hecho, está subrayado. Nadie puede. Ahí está la incapacidad. Somos capaces de pecar y somos incapaces de no pecar. Entonces nadie puede por sí solo venir a Dios a menos que se lo haya concedido el Padre. Y si querés ver un poquito más de claridad de esto, antes en el versículo 44, mire lo que dice Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y acá vemos el Padre atrayendo a los seres humanos que van a ser salvos al Hijo. La pregunta es, ¿cómo los puede atraer si el hombre no puede abrir sus ojos para verlo? Si está muerto, si no puede caminar, no puede respirar. ¿Cómo hace? Es ese atraer de Dios. Es como el néctar que atrae a las abejas. ¿Es ese tipo de atracción? ¿Es la atracción de un novio que conquista a una novia y que la corteja? Dice, vení. Miren, en el griego, para más claridad, es la misma palabra que ese atraer en el origen del griego, es la misma palabra que se usó en otros versículos. Y yo te voy a leer dos versículos para ver qué es en realidad lo que significa atraer para esa palabra griega, para ese origen. Santiago 2:6, miren lo que dice. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes? Ahí estaba hablando de la preferencia de unos por otros. Y estaban los ricos oprimiendo a los pobres y los arrastran a los tribunales. Es la misma palabra griega. Lo que pasa es que se estima que los que tradujeron la Biblia del griego al español y a nuestro idioma, es como que suavizaron un poco esta idea que es tan violenta para nosotros. Un Dios que te agarra y te arrastra. Cuando te dicen te arrastra, yo me imagino que te agarra de los pelos. ¿O no? ¿O se ríen? Bueno, de la ropa. Hechos 16-19. Así que agarraron a Pablo. Dice que Pablo ahí, con Silas, los estaban persiguiendo por una cuestión, ¿no? Y dice, agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Yo no leo acá, así que agarraron a Pablo y a Silas y los sedujeron hasta la plaza para... O no veo, ¿acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los seducen hacia los tribunales? No. Entonces la palabra correcta, cuando Jesús habla de atraer, de Dios Padre atrayendo a las personas a su Hijo, es la palabra arrastran. ¿Por qué hace eso Dios? ¿Cómo es eso? ¿Saben? En el origen del griego, ese atraer y ese arrastrar, que es todo lo mismo, significa obligar por superioridad irresistible. ¿Es fuerte o no? Porque queremos ser libres, porque no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer. Queremos elegir. Y acá encontramos algo distinto. Encontramos la gracia irresistible de Dios. En el acróstico to live corresponde a la I, que es irresistible grace. ¡Wow! ¿Cómo me salió? Que es gracia irresistible. Tengo la teacher acá. ¿Qué es la gracia irresistible? De nuevo, Calvino como que lo hizo entrar en el inglés, en el irresistible, pero en realidad es algo más que eso.
En realidad es gracia eficaz. Es esa gracia que Dios envía y hace aquello para la cual lo envió. ¿A qué te hace acordar esto? ¿No te hace acordar al versículo que dice, yo enviaré mi palabra y va a ser aquello que la ha enviado a hacer? Entonces los que están en contra de esta idea de Dios arrastrando, de Dios, de una gracia irresistible, dicen, bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿De que Dios agarra a una persona y la lleva al cielo gritando y pataleando? ¿O no? Pero en realidad no es así. En realidad es un convencimiento en nuestro corazón, es una regeneración que abre nuestros ojos para que ahora podamos ver la preciosura de Cristo. ¿Saben? Hay algo que se llama Ordus Salutis, es el orden de la salvación. ¿Y cómo es el correcto orden de la salvación? Es que yo tengo fe y luego eso me hace creer en Cristo y luego Él me justifica. No es así. En realidad, el Ordus Salutis, el orden de la salvación, es que Dios primero regenera, da vida a algo que está muerto. Abre sus ojos de manera que esa criatura, ese ser, pueda ver la hermosura de Cristo. Pone fe salvífica en ese corazón. Entonces esa persona ahora es libre de elegir por Cristo. Y Cristo y es justificado por la obra de Cristo. Y luego es santificado, la perseverancia de los santos. Dios está comprometido en nuestra santificación. Si haya sido regenerado, lo lógico es que sea santificado, porque Él está comprometido con eso. Y ahí vos también tenés que ser leal a tu Dios y santificarte. Y por último viene la glorificación, que es cuando estemos ante su presencia. Es cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede. Entonces, Dios interviene y lo regenera y lo resucita para que lo pueda elegir. Antes de la caída, capaz de pecar, capaz de no pecar. Después de la caída, capaz de pecar e incapaz de no pecar. Pero el nacido de nuevo le es devuelta la libertad de poder elegir a Dios. El nacido de nuevo es capaz de pecar o no. Lo sabemos. Pero también es capaz de no pecar. Hermano, amigo, sos capaz de no pecar. Por eso sos libre. Por eso no sos ya un esclavo del pecado, no es tu amo, no tenés por qué obedecerlo, sino que el Espíritu Santo pone algo en tu corazón para que ahora seas capaz de no pecar, una obra suya. O no saben que la voluntad de Dios para ustedes es vuestra santificación. Y me quedó una última, y es posibilidad en esta relación entre la soberanía y la libertad nuestra, es ¿por qué? O que Dios intervenga para salvar a todos, ¿o no? ¿Podría Dios, ya vamos terminando, salvar a todos? ¿Tiene poder? ¿Tiene soberanía para salvar a todos? Entonces, ¿por qué no lo hace? Seguimos con el inglés, profe, la burning question. La pregunta candente. Por la voluntad de la persona. ¿Por qué Dios? Pero Él en su soberanía puede decirle, tuerzo la voluntad de todos y los salvo. ¿Por qué no lo hace? Y acá se tiene que dar una alerta en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando nosotros pensamos que Dios nos debe misericordia a la raza humana, se tiene que prender una alerta en el corazón. Porque la justicia es debida. En realidad, estamos todos perdidos y lo que es debido es que seamos castigados. La justicia se debe, pero la misericordia es opcional. Entonces eso destierra la idea de decir, tenés que salvar a todos. Él puede retenerse en su soberanía, eso. No podemos desafiar a Dios.
Dice Romanos 9, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera, porque la misericordia Él la otorga a quien quiere. ¿Por qué no lo hace? No lo sé, no lo sabemos, no se sabe. Sabemos que hay un propósito detrás de eso, pero no lo hace. Pero hay cosas que sí sabemos. Sabemos que el hombre merece justicia, ¿lo sabemos o no? Sabemos que hay personas que íbamos rumbo al infierno, que nuestra predestinación, o que nuestro destino, no predestinación, que nuestro destino era el infierno. Y Dios un día nos salió al encuentro y aplicó su misericordia sobre nosotros. Eso es maravilloso, eso es hermoso. Sabemos que los que son pasados por alto y no se salvan, es doloroso, es difícil de entender. Pero lo que reciben es justicia, porque son culpables, igual que todos también los que éramos antes pecadores. Entonces, los elegidos reciben misericordia, los que Dios elige, Él les aplica su misericordia, y los que son pasados por alto reciben justicia, pero nadie recibe injusticia, nadie, porque Dios no es injusto. Esto nos desafía, pero es necesario que empecemos a aceptar las verdades de Dios, porque esto nos va a capacitar, nos va a entrenar para que todas otras mentiras, todos otros ataques a la verdad, nosotros estemos entrenados para aceptar la verdad que a veces no es cómoda para nosotros. Sabemos entonces que, si querés... bueno, Diego. Sabemos que Dios es soberano, es lo que vimos recién. Por eso preordena todo lo que pasa, porque es soberano. Sabemos también que Dios no es injusto, ¿no? Porque Él aplica misericordia o aplica justicia. Sabemos que todos merecemos el castigo eterno, pero Él interviene e intervino algún día en tu corazón para regenerarte, para resucitarte y para que lo puedas elegir. ¡Wow! La predestinación es una cosa negativa. Es una tendencia que tenemos a pensar que es negativa. Sí, algunos que se pierden, otros que se salvan. ¿Es negativa? Puede sonar duro, puede sonar incómodo, pero no es negativa de ninguna manera. Nos tiene que llenar de gratitud y de humildad a los que hemos sido salvados. ¿Cómo está tu nivel de gratitud? Porque quizá vemos las cosas que nos pasan acá en esta tierra y pensamos, Dios me tiene que resolver esto, ¿por qué me pasa esto? Dios me predestinó para ser su elegido cuando no lo merecía. Y eso me tiene que llenar de gratitud, me tiene que fortalecer, tiene que hacer que yo me santifique porque ahora soy capaz de no pecar. Es duro pensar que tenemos seres amados que vemos externamente que aún no han sido elegidos. Decimos, oh, Señor, qué difícil que es pensar en eso, qué difícil. Un padre, un hermano, un pariente que yo amo, un amigo, y le predicás. No pasa nada. Es duro. Pero ¿por qué la predestinación es tan hermosa? Porque nos llena de esperanza. Porque si fuera por las obras de esa persona, ya sabemos que está perdida.
Pero sabemos que si Dios aplica su obra regenerativa a través del Espíritu Santo, pasamos de cero esperanza a todo esperanza. Y nos ponen una tarea: orar, señalar a Cristo, a esa persona, llevarlo a los pies de Cristo. Es hermoso. Es una doctrina incómoda para la carne, pero si la aceptamos, nos preparamos para enfrentar falsas doctrinas que son cómodas. Dios me debe algo a mí. Dios me tiene que solucionar este problema. Es una idea falsa, es un ataque a la verdad. Dios ya hizo a los que nos salvó lo que tenía que hacer. A Dios no le importo. Quizá hay personas que digan: a Dios no le importo, no le importo. Él proveyó para que puedas salvarte. Como Dios no le va a importar. Ya no tengo ninguna posibilidad, ya no tengo remedio, no. Este pecado no lo puedo vencer. No te rindas. Porque te ha sido devuelta la capacidad de Adán, que es la capacidad de no pecar. Y esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Por eso Él pone en nosotros el querer como el hacer. Así es como Dios preserva a sus santos. Es necesario, es mandatorio, es esperado que te santifiques y que abandones el pecado. Creo que me lo pasé por alto. ¿Cómo luce ese cuadro al final de la historia? Cuando seamos glorificados. A ver, Lina. Cuando seamos glorificados, que estemos en la presencia de Dios, seremos capaces de no pecar e incapaces de pecar. Es tremendo. Es que Dios ya nos puso en ese destino eterno, donde un día vamos a poder ser semejantes a Cristo. Y eso Dios ya lo ha predestinado para nosotros. ¿No te llena de alegría? ¿No te llena de esperanza? Por lo menos a mí, wow. Siempre para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala noticia. La mala noticia es que estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero la buena noticia es que la salvación le pertenece a Jehová. Y Él puede aplicarla al corazón del perdido. Por eso dice la palabra: quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y escribiré mis estatutos, mis mandamientos dentro de su corazón, para que los puedan seguir y hacer. Gracias, Señor. Quiero que por un momento hagamos algo. Ya vamos terminando. A ver. Vamos a hacer un ejercicio. A ver. Uy, perdón. Marcos 8. Perdón. Quiero que por un momento te olvides, si podés hacerlo, de esto de la elección de Dios. ¿Cómo es que llegamos a ser salvos? ¿Podés abstraerte un ratito de eso? ¿Me prometés que sí? Y vamos a ver una historia en la palabra que refleja esto de la regeneración.
Quiero que pienses en ese momento de la regeneración, cuando Dios te trajo a la vida, puso esa fe salvífica en tu corazón para que lo puedas ver y lo puedas elegir. Quiero que si aún no recibiste a Cristo en tu corazón, quizás haya alguno en este lugar o alguien que me esté mirando por internet, que pienses en esto. Siempre el pecador perdido y muerto está relacionado en la Biblia con un ciego, el que no puede ver, el que no puede ver el reino. Y se registra una historia en la palabra, en Marcos, donde hay una sanidad especial que hace Dios, que hace Cristo de un ciego. ¿Por qué digo que es especial? Porque normalmente cuando Jesús caminaba por esta tierra, ordenaba y la persona se sanaba. La mujer con el flujo de sangre tocó el manto de Jesús, se sanó. Lázaro, ven fuera, Lázaro se levantó. Ahí es como que es de 0 a 100. Pero hay un milagro que es bastante especial, porque es un milagro en cuotas. Es que se fue haciendo de a poco. Miren, Jesús le restaura la vista a un ciego. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea, luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? Todos esperaríamos que Jesús, sí, ya puedo ver todo. El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. ¿Por qué está escrita esta historia? ¿Por qué quedó registrada? Porque es un ejemplo de cómo es nuestra predestinación, nuestro camino hacia la salvación. Primero estamos ciegos, pero ¿saben? Es impresionante. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó afuera. Nunca el ciego había estado tan seguro como en la mano de Cristo que lo tomó. Nunca un hombre va a poder estar más seguro que tomado de la mano de Cristo. Nadie. Él ya lo hizo por vos. Si aceptaste, si Cristo te salvó y lo puede hacer por todo aquel que lo invoque. Lo llevó fuera de la aldea, porque es bastante vergonzoso esto de tener que exponer mi pecado. Puso sus manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver algo? La pregunta es, ¿qué es lo primero que vio el ciego cuando Dios le recobró la vista? ¿Qué es lo primero? Porque dice que los sacó fuera de la aldea, estaban ellos dos. Lo primero que él pudo ver, ¿qué fue? El rostro de Cristo. Eso hace Dios. Esa es la obra regenerativa. Te sana, abrís tus ojos y ahora lo podés ver. Podés ver su hermosura y lo podés elegir. Te invito a que te pongas de pie. Que por un momento cierres tus ojos, por favor. Señor, gracias. Hay gratitud en nuestro corazón por tu obra regeneradora en nosotros. Merecíamos castigo, pero aplicaste tu misericordia a nosotros. Señor, te pido por aquellos que estén escuchando, que estén en este lugar. Gracias por sus vidas.
Les presentamos en esta mañana a un Jesús Salvador para que lo puedas ver y puedas decidir por Él. Vos podés decir, sí, ahora yo lo deseo, yo lo quiero que sea mi Salvador. Entonces es aplicada la vida, la regeneración y la justificación a vos. Gracias, Señor, porque has sido bueno. No lo merecíamos. No pudiste ver nada bueno en nosotros, pero aún así lo hiciste. Gracias, gracias. Ayúdanos, Señor, para que esta verdad nos prepare para toda otra verdad que pueda ser atacada. Lo aceptamos, gracias. Fuiste misericordioso con nosotros. Hay gratitud en nuestro corazón. Amén.